Jalisco, 1987. Un año caluroso y húmedo, típico de la región, pero con una atmósfera aún más tensa para la familia Hernández. Habitantes de un pequeño pueblo rural, la familia Hernández era conocida por su vida sencilla, lejos del bullicio de los centros urbanos. El padre, Javier, era agricultor. Su esposa, Carmen, dedicada ama de casa, y sus dos hijos, Mariana y José, completaban la familia. Una mañana tranquila, simplemente desaparecieron. Salieron de casa como si fueran al campo, pero nunca más se supo de ellos. El misterio pronto dio mucho de qué hablar en toda la ciudad. La policía local investigó durante meses, pero no encontró nada. No había señales de forcejeo ni de secuestro. El caso se cerró y Jalisco continuó con su rutina, aunque con un vacío en la historia de muchos de sus habitantes. Para la familia Hernández, el recuerdo de la desaparición se convirtió en una sombra constante, y el caso terminó siendo uno de los mayores misterios sin resolver del Estado. Durante los años siguientes surgieron especulaciones, algunas más plausibles, otras más absurdas, teorías sobre la implicación de narcotraficantes, desaparición forzada por motivos políticos, o incluso una historia de fuga, como un intento desesperado de empezar de cero en otro lugar. Pero 36 años después, sucedió algo inimaginable. Era una cálida mañana de agosto de 2023, cuando un equipo de filmación con drones sobrevolaba la región de Jalisco para documentar los extensos campos agrícolas y montañas que rodean la ciudad. En lo que parecía una filmación rutinaria, algo llamó la atención del operador del dron. En la pantalla del monitor se reveló una pequeña casa de campo, aparentemente intacta, en una zona que llevaba décadas en proceso de remodelación. Una zona abandonada. Sin embargo, lo más curioso fueron las marcas visibles alrededor de la casa, marcas que sugerían que había estado habitada, o al menos visitada, recientemente. El operador del dron estaba perplejo, y las imágenes fueron revisadas de inmediato por expertos. Tras una investigación más exhaustiva, se llegó a una conclusión sorprendente. La casa era, en efecto, la de los Hernández. Lo que más asombró a todos fue que, incluso después de tanto tiempo, la propiedad se encontraba en buen estado, sin señales de abandono total. Aún más impactante fue el hecho de que, dentro de la casa, todavía había muebles, fotos y objetos personales que indicaban que alguien podría haber vivido allí mucho más tiempo del que se pensaba. El descubrimiento de las imágenes marcó un antes y un después. ¿Cómo era posible que la casa estuviera intacta, como si nada hubiera pasado? Y lo más importante, ¿quién podría haber guardado todo esto en secreto durante tanto tiempo? La respuesta aún estaba por llegar, pero la ciudad de Jalisco jamás volvería a ser la misma. La familia, ahora más que nunca, se convirtió en el centro de un misterio que todos creían resuelto, o al menos olvidado. Jalisco, con sus montañas doradas y campos de agave que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, era una ciudad donde el tiempo parecía transcurrir de otra manera. El calor del sol bañaba la tierra sin cesar, pero había algo sereno en la forma de vida de sus habitantes. La vida era sencilla. La mayoría se dedicaba a la agricultura o al comercio local. El mercado, donde se compraba pan, fruta y artesanías, era el corazón de la ciudad. Allí todos se conocían y las historias se transmitían de generación en generación. Nada pasaba desapercibido. Cuando la familia Hernández desapareció, un profundo silencio se instaló en la ciudad. El caso se mantuvo activo durante algunas semanas, con búsquedas e interrogatorios, pero pronto la ciudad siguió adelante. Carmen y Javier eran personas trabajadoras y discretas, sin enemigos conocidos y con una vida aparentemente tranquila. Mariana, su hija mayor, era una joven brillante y llena de vida.
José, su hermano menor, tenía solo 10 años cuando la familia desapareció, y su ausencia se sintió en toda la comunidad. La falta de respuestas alimentó el vacío, pero también la aceptación de lo inexplicable. Pasaron los años y la familia Hernández se convirtió en un recuerdo lejano, una memoria que atormentaba a quienes aún recordaban lo sucedido. Con el tiempo, nacieron nuevas generaciones y el caso se fue viendo cada vez más como una vieja historia, una leyenda local. Pero en 2023, imágenes de drones sacaron a la luz un nuevo e inquietante misterio. Quienes aún recordaban a la familia Hernández quedaron conmocionados. Quienes nunca la habían conocido estaban ansiosos por saber la verdad. La ciudad estaba a punto de ser sacudida por la revelación de algo inimaginable. Entre las personas que comenzaron a interesarse por las imágenes estaba Tomás Rivera, un periodista local con un pasado curioso y un agudo olfato para los misterios. Era un hombre de mediana edad que, a pesar de haberse alejado del ajetreo de la gran ciudad, aún conservaba una pasión por la investigación y la verdad. Cuando se enteró de las imágenes del dron, algo en su interior despertó. El caso Hernández nunca lo había abandonado. Tomás había sido amigo de la infancia de José y, de alguna manera, siempre había sentido que la desaparición de la familia no era un simple error o accidente. En el fondo, sabía que había algo más detrás de todo aquello. Junto a Tomás estaba Laura Vázquez, especialista en tecnología y drones, quien había sido convocada para analizar las imágenes. Laura, que vivía en la capital y había regresado a Jalisco para visitar a su familia, pronto se dio cuenta de que las imágenes eran mucho más complejas de lo que parecían. Le fascinaba el hecho de que la casa estuviera tan intacta y la idea de que alguien hubiera podido mantener este misterio durante tanto tiempo. Mientras tanto, en la ciudad, muchos comenzaron a recordar los días previos a la desaparición. Algunos hablaban de un extraño forastero que había pasado por la zona poco antes de que la familia desapareciera. Otros mencionaban conversaciones furtivas entre Javier y un hombre que parecía estar involucrado en negocios sospechosos. Pero, como en todo buen misterio, nadie sabía con certeza qué había sucedido. Ahora, el descubrimiento de las imágenes del dron ha reavivado preguntas que llevaban mucho tiempo enterradas. Lo que más intrigaba a Tomás y Laura era que si la casa de los Hernández seguía en pie, intacta, y alguien podía haber mantenido todo en secreto durante tanto tiempo, ¿quién podría ser esa persona? ¿Y qué sabían sobre la desaparición de la familia? Cada pista parecía generar más preguntas. ¿Qué pasaría si finalmente se revelara la verdad? ¿Y qué significaría eso para la pequeña comunidad de Jalisco? Con el análisis de las imágenes del dron, el misterio de la desaparición de la familia Hernández se intensificó. Tomás y Laura estaban cada vez más decididos a descubrir la verdad, pero sabían que cada paso los acercaba a algo que podría cambiar por completo la percepción que la ciudad de Jalisco tenía de ella. El hallazgo de la casa intacta despertó algo más profundo, como si un velo de silencio hubiera cubierto el caso durante años. Y esto los hizo cuestionarse qué se había ocultado. Los dos, ahora trabajando juntos, comenzaron a visitar el lugar donde se habían tomado las imágenes, coordinando con el ayuntamiento para obtener acceso a la zona abandonada. Con cada visita surgían nuevos detalles. Lo que antes parecía una simple casa rural resultó ser un punto de interés inquietante. El lugar estaba más aislado de lo que habían imaginado, sin señales de actividad reciente, pero con extrañas indicaciones de presencia humana. Un cuaderno encontrado en la casa, escondido bajo una pila de periódicos viejos, contenía notas inconexas que parecían ser de Javier Hernández. Pero lo que más les intrigó fue la fecha escrita en la última página,
Agosto de 1987, la fecha en que desapareció la familia. El cuaderno parecía un intento desesperado de comunicarse, pero las notas estaban fragmentadas y desarticuladas, con pasajes incompletos, como si alguien intentara escribir, pero no pudiera terminar lo que había empezado. Volverán. Se repetía una frase varias veces, pero sin contexto alguno. Y lo más inquietante era que la última página del cuaderno estaba manchada con una sustancia roja, que ambos dedujeron rápidamente que era tinta, pero no pudieron identificar la causa. La presencia de Laura en el caso fue crucial para la investigación. Experta en drones y tecnología, utilizó sus conocimientos para revisar cada píxel de la grabación, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado desapercibido. Tras días de análisis, Laura encontró algo peculiar. Al fondo de una de las imágenes, cerca de la casa, se veía una sombra que parecía humana, pero tan distorsionada por la luz y el ángulo de la filmación que a primera vista era imposible identificarla. Esta sombra parecía moverse rápidamente, como si alguien los estuviera vigilando sin ser visto. Lo que parecía una coincidencia ahora se revelaba como una pista crucial. Mientras tanto, Tomás, con su conocimiento de la ciudad y sus contactos, comenzó a indagar más a fondo en la historia de la familia Hernández. Empezó a hablar con los residentes más ancianos, aquellos que aún recordaban algo de antes de que el caso se archivara. Uno de ellos, don Pedro, reveló algo que inquietó a Tomás y a Laura. Antes de que desaparecieran, hubo una noche en que Javier se puso muy nervioso. Estaba hablando con un hombre de fuera, alguien a quien yo no conocía. Dijo que tenían que huir, pero no explicó por qué. Me pareció extraño. Esto fue a finales de julio de 1987. Esta nueva información no encajaba con las teorías de Tomás y Laura. ¿Qué pudo haber ocurrido esa noche para que Javier estuviera tan alterado? ¿Quién era ese desconocido? ¿Por qué le habría dicho a Javier que tenía que huir? Surgieron más preguntas a medida que las respuestas parecían cada vez más esquivas. Lo que más intrigó a Laura fue la reacción del pueblo ante el caso. La mayoría de los vecinos parecían reacios a hablar de la familia Hernández. Se percibía un miedo palpable, una vacilación en la mirada de quienes recordaban. Algunos, como don Pedro, aún se sentían culpables por no haber hecho más, por no haber buscado más respuestas, pero la mayoría parecía haberse distanciado del caso, aceptándolo como un misterio sin resolver. El pueblo estaba dividido entre quienes querían saber la verdad y quienes preferían mantener el pasado enterrado. Una noche, Laura y Tomás se toparon con alguien inesperado, un desconocido, vestido con sencillez, pero con una mirada decidida. Se les acercó en la plaza del pueblo. Se presentó como Rafael, un hombre que afirmaba haber sido amigo de Javier, pero que se había mudado a otra ciudad poco después de su desaparición. Rafael parecía saber más de lo que estaba dispuesto a contar, pero sus palabras eran enigmáticas. Si quieren saber la verdad sobre la familia Hernández, prepárense para oír cosas que no les gustarán, dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. La respuesta está en las montañas, pero tengan cuidado con lo que puedan encontrar. A veces, lo que buscamos puede ser más peligroso de lo que imaginamos. Esta declaración dejó perplejos a Tomás y Laura, pero también más decididos que nunca. La montaña, un lugar que solo se había mencionado superficialmente durante las investigaciones, ahora parecía ser el punto de partida de una nueva fase de la búsqueda. ¿Pero qué se escondía allí? ¿Y qué sabía Rafael que no estaba dispuesto a contarles? Mientras Tomás y Laura profundizaban en el misterio de la desaparición de la familia Hernández, otras fuerzas comenzaron a operar a su alrededor. La ciudad de Jalisco, con sus secretos ocultos bajo el polvo del tiempo, empezó a revelarse mucho más compleja
de lo que habían imaginado. Y como en toda buena historia de misterio, las verdaderas motivaciones de los involucrados eran más complicadas de lo que nadie hubiera podido predecir. Tomás, a pesar de su determinación por resolver el caso, cargaba con las cicatrices del pasado. No había superado del todo la pérdida de José, su amigo de la infancia, y la desaparición de la familia Hernández lo afectó más de lo que quería admitir. Durante la investigación se encontraba constantemente reviviendo los días más sencillos de su juventud, cuando todo parecía más claro y la vida más predecible. Pero ahora, con cada nuevo descubrimiento, su angustia crecía. El vacío que dejó la ausencia de José lo atormentaba, y el peso de la culpa por no haber hecho más para descubrir la verdad cuando tuvo la oportunidad se volvía insoportable. Laura, en cambio, era más racional, pero su implicación en el caso también comenzaba a traspasar los límites de la profesionalidad. Ella, especializada en tecnología, veía el misterio como un rompecabezas por resolver, pero a medida que las piezas encajaban, empezó a darse cuenta de que la estaban enredando en una red de mentiras que la hacía cuestionar sus propios principios. Sentía que había algo mucho más importante en juego, algo que involucraba no solo a la familia desaparecida, sino a toda la ciudad. Empezó a preguntarse si la verdad traería realmente más paz, o si, por el contrario, abriría la caja de Pandora de la que no habría escapatoria. Mientras tanto, la presión sobre los dos para que desvelaran el secreto de la montaña aumentaba. Rafael, el misterioso hombre que se había acercado a Tomás y Laura, parecía tener la clave para comprender la conexión entre la familia Hernández y la ciudad. Pero su actitud evasiva y sus advertencias sobre el peligro inminente los inquietaban. Era evidente que Rafael sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar, y esto despertó sus sospechas. Al mismo tiempo, había algo en su comportamiento que sugería que, de alguna manera, intentaba proteger la ciudad de algo aún más profundo y oscuro. La ciudad, a su vez, reaccionó de diversas maneras ante la investigación. Algunos vecinos, como don Pedro, ya habían intentado reabrir viejas heridas, pero las generaciones más jóvenes, que preferían dejar el caso Hernández en el olvido, los silenciaron rápidamente. Otros, sin embargo, retomaron el contacto con Tomás y Laura, intentando colaborar en la búsqueda de la verdad, aunque sus motivos también eran cuestionables. Había quienes buscaban justicia, pero también quienes simplemente querían dar por zanjado el misterio y retomar su vida normal. La línea entre aliados y adversarios comenzaba a difuminarse. Entre las subtramas entrelazadas con el misterio principal, una destacaba: la relación de Tomás con su familia. Su esposa, Sofía, se distanciaba cada vez más, intuyendo que él se estaba aislando emocionalmente a causa del caso Hernández. Sofía había perdido a su hermano hacía unos años, y aunque nunca había hablado mucho de ello, Tomás sabía que el dolor que ella cargaba seguía siendo inmenso. A medida que el caso se prolongaba y la obsesión de Tomás se intensificaba, Sofía se sentía cada vez más alejada de él. Su relación estaba al borde del colapso, y la creciente tensión entre ellos comenzaba a reflejar la lucha interna de Tomás por conciliar su búsqueda de la verdad con las necesidades de su vida personal. Por otro lado, Laura también tenía sus propios demonios que afrontar. Si bien era muy competente en su profesión, tenía la costumbre de involucrarse demasiado emocionalmente en sus casos, lo que a menudo la dejaba vulnerable. Se preguntaba si su propia curiosidad la estaba convirtiendo en parte de un juego peligroso. ¿Era una búsqueda de justicia o simplemente intentaba llenar un vacío interior? Sus interacciones con Tomás comenzaron a volverse más personales, y la línea entre profesionalismo y amistad se difuminaba cada vez más.
A medida que las tramas secundarias de sus vidas personales se entrelazaban con el misterio de la familia Hernández, el tiempo comenzaba a convertirse en un enemigo. La tensión en la ciudad crecía día a día y todos parecían esperar el siguiente giro inesperado. Las imágenes del dron y los descubrimientos realizados en torno a la casa de los Hernández eran solo la punta del iceberg. La verdadera historia, con sus capas más profundas y complicaciones ocultas, estaba a punto de salir a la luz. Pero lo que Tomás y Laura aún no sabían era que, al investigar el caso Hernández, en realidad estaban abriendo las puertas a un pasado aún más oscuro. Un pasado que podría terminar no solo destruyendo sus vidas, sino también poniendo patas arriba a la ciudad de Jalisco. El calor de septiembre era sofocante, y la ciudad de Jalisco, con sus campos dorados y calles tranquilas, estaba a punto de ser sacudida por una verdad que nadie podía haber previsto. Tras semanas de investigación, la tensión había alcanzado su punto máximo. Las pistas comenzaban a encajar, pero algo seguía sin tener sentido. La búsqueda de la verdad sobre la familia Hernández, que había comenzado con simple curiosidad y la promesa de justicia, se había convertido ahora en una cuestión de vida o muerte, para Tomás, para Laura y para la propia ciudad. Todo comenzó cuando Tomás decidió regresar al lugar donde se habían grabado las imágenes con el dron, una vez más, esta vez con un equipo más avanzado. Laura había pasado la noche revisando las imágenes, y mientras trabajaba, una pregunta persistente la atormentaba. ¿Qué se ocultaba en las sombras de esas imágenes? ¿Eran simples figuras distorsionadas por la luz o algo más siniestro? Ese día, con su equipo de alta resolución, Tomás y Laura estuvieron más cerca que nunca de la respuesta. Instalaron el dron y sobrevolaron estratégicamente la zona, buscando algo que pudiera verse con mayor claridad. Pero lo que no esperaban era lo que revelaron las primeras imágenes capturadas. Al ver las imágenes en tiempo real, Tomás apenas podía creer lo que veía. La casa de los Hernández, que creía intacta, revelaba algo completamente distinto. Las sombras, las mismas que habían llamado la atención de Laura, ahora parecían moverse con mayor claridad. No eran simples sombras de objetos o árboles. Era como si algo, vestido con traje, se ocultara dentro de la casa. Cuando el dron se acercó, la figura que apareció en la pantalla era inconfundible. Una silueta humana claramente visible que parecía observar al dron desde arriba. Pero eso no fue lo que los impactó. Lo que heló la sangre de Tomás fue el momento en que se dio cuenta de que la figura no era un desconocido. Era Joséel, hermano menor de Mariana, el niño que había desaparecido hacía 36 años, estaba allí, vivo. Tomás sintió un nudo en la garganta. La imagen que tenía del tranquilo pueblo de Jalisco, de la pequeña comunidad que había visto la desaparición de la familia como un suceso triste e inexplicable, se desmoronó ante sus ojos. José estaba vivo. No había muerto, como todos creían. De alguna manera lo habían mantenido encerrado en la casa y, peor aún, estaba vigilando. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se había revelado? ¿Qué le había sucedido? En ese momento Laura, que miraba el monitor junto a Tomás, sintió un escalofrío. Lo que hasta entonces había sido una simple investigación basada en pistas dispersas, se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo y peligroso. El chico, al que solo conocía por los relatos de Tomás, parecía más un prisionero que un superviviente. ¿Cómo podía estar allí sin que nadie lo supiera, sin que lo hubieran encontrado, si la casa estaba abandonada y nada indicaba que hubiera estado allí todo ese tiempo? Tomás, con la voz temblorosa, logró decir: «Esto no tiene sentido. José, él no puede estar ahí. Deberían haberlo encontrado». La revelación tuvo un impacto tan profundo que ambos permanecieron en silencio durante varios minutos. La tensión
era palpable. No solo porque la verdad finalmente comenzaba a salir a la luz, sino también porque la respuesta planteaba aún más preguntas. ¿Cómo pudo haber sobrevivido José? ¿Y quién estaba con él? ¿Lo retenían contra su voluntad? ¿O había algo más detrás de todo esto? Fue entonces cuando la figura de José en la pantalla hizo algo inesperado. Levantó la mano y saludó al dron, como si se hubiera dado cuenta de que lo estaban grabando. No era un gesto de desesperación, sino más bien un saludo distante, una especie de reconocimiento. Y, antes de que el dron pudiera capturar más imágenes, la pantalla parpadeó y las imágenes se volvieron borrosas. La señal del dron se cortó de repente. Tomás y Laura se quedaron sin palabras. ¿Qué significaba aquello? ¿Quién era ese hombre que ahora parecía estar observándolos? ¿Y qué estaba sucediendo en casa de los Hernández? Lo único que sabían en ese momento era que habían dado con algo mucho más grande de lo que jamás hubieran imaginado. No se trataba solo de resolver una desaparición, era una cuestión de vida o muerte. José estaba allí, con vida, pero ¿qué implicaba eso para el futuro de la ciudad? ¿Y qué había permanecido oculto durante tanto tiempo? La ciudad, que hasta entonces parecía ser simplemente el escenario de una historia sin resolver, se convirtió ahora en el centro de una intriga mucho más oscura. Y todo esto conducía a un único lugar, el montaña mencionado por Rafael, el hombre misterioso que ahora parecía ser la clave para comprender el enigma de Hernández. La revelación de que José estaba vivo, escondido en la casa de los Hernández durante más de 3 décadas, provocó una profunda conmoción en Jalisco. El impacto fue inmediato, como una ola que arrasa con todo a su paso. Los habitantes, que ya habían perdido la esperanza de descubrir la verdad sobre la desaparición de la familia, se enfrentaban ahora a una realidad que parecía sacada de una pesadilla. Las preguntas se multiplicaron, y la otrora tranquila ciudad se convirtió en un hervidero de tensión e incertidumbre. Tomás y Laura, aunque aliviados de tener por fin una pista concreta sobre lo sucedido, también estaban aterrorizados por las implicaciones del descubrimiento. ¿Cómo pudo José sobrevivir tanto tiempo en una casa aparentemente deshabitada? ¿Quién más sabía que estaba vivo? ¿Y qué más se ocultaba? La sensación de que el misterio se había profundizado los abrumaba a ambos. Para Tomás, la reacción fue una mezcla de alivio y culpa. Sabía que su amistad con José se había visto interrumpida por su inexplicable desaparición, pero ahora, al ver a su amigo de la infancia en la pantalla del monitor, surgió un nuevo dilema. ¿Cómo pudo haber permitido que este misterio persistiera durante tanto tiempo? Se sentía culpable por no haber insistido en la búsqueda cuando tuvo la oportunidad, tantos años atrás. La idea de que la verdad podría haberse descubierto mucho antes le causaba dolor, y esta culpa lo consumía. Laura, en cambio, se estaba involucrando emocionalmente cada vez más en el caso, algo que había evitado a toda costa. Su naturaleza lógica y pragmática se ponía a prueba de maneras que no había imaginado. Lo que antes había sido solo un reto profesional, una intrigante investigación de un misterio sin resolver, ahora se estaba convirtiendo en algo personal. Se preguntaba si podría haber hecho más. Después de todo, ¿por qué José había permanecido oculto durante tanto tiempo? ¿Había sido su elección o lo obligaban a permanecer en secreto? La conexión con el caso se convirtió en algo más que una cuestión de justicia. Era una cuestión de moralidad, de comprender qué le había sucedido realmente a la familia Hernández. Pero la ciudad de Jalisco no compartía esta opinión. La revelación provocó una ola de miedo y aprensión que se extendió rápidamente. La noticia corrió por las calles como la pólvora. Al principio, la reacción fue de incredulidad. No puede ser verdad, decían algunos.
José debe estar muerto o loco. No puede ser el mismo niño de 10 años, murmuraban otros, intentando racionalizar la imposibilidad de la situación. Pero a medida que la verdad se difundía, la ansiedad y el miedo se apoderaron de los habitantes. ¿Qué significaba esto para la ciudad? ¿Qué se ocultaba? ¿Y quién más lo sabía? Muchos comenzaron a preguntarse qué había sucedido en los años posteriores a la desaparición. El misterio de la familia Hernández, que hasta entonces se había aceptado como una historia triste e incompleta, ahora parecía una trama de conspiración y secretos. ¿Qué más ocultaba la ciudad? ¿Qué más ocurría en las sombras, más allá de la casa de los Hernández? Para algunos, esta era una oportunidad de oro para buscar respuestas. Para otros, una pesadilla que jamás debió haber salido a la luz. La figura de Rafael, el misterioso hombre que se había acercado a Tomás y Laura, se volvió aún más enigmática. Había hablado de la montaña, como si fuera el centro del misterio, pero ahora, con José al descubierto, toda la ciudad parecía esperarlo. Rafael, que antes solo parecía dar vagas pistas, se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. Parecía saber más sobre la familia Hernández que nadie, y su aparición en el momento justo no hizo más que aumentar las sospechas. Pero seguía guardando silencio. Las respuestas estaban en su poder, pero no estaba dispuesto a revelarlas fácilmente. La ciudad estaba dividida. Algunos querían que la verdad saliera a la luz, sin importar las consecuencias. Otros temían que lo oculto fuera tan peligroso que pudiera destruir la poca paz que quedaba. Y estaban quienes querían que todo volviera a quedar enterrado, como antes, sin más investigaciones ni revelaciones. Temían que tras la desaparición de la familia Hernández se escondiera algo mucho más oscuro de lo que nadie pudiera imaginar. Pero lo que nadie sabía aún era que el descubrimiento de que José había sobrevivido era solo el principio. A medida que las reacciones se extendían por la ciudad, una verdad aún más perturbadora estaba a punto de salir a la luz. José no estaba allí por casualidad, y la historia de la familia Hernández, que apenas comenzaba a desarrollarse, sería mucho más compleja de lo que nadie hubiera podido predecir. El hallazgo de José con vida conmocionó a todo Jalisco, pero nadie se vio más afectado que Tomás y Laura. Habían llegado a la ciudad como investigadores, pero ahora se encontraban involucrados en algo mucho más grande, algo personal. Cada nuevo detalle que se revelaba los obligaba a confrontar no solo el misterio de la familia Hernández, sino también los demonios internos que cargaban en su interior. Tomás, el periodista que siempre había buscado la verdad, se enfrentaba ahora a un dilema que trascendía su profesión. La emoción lo abrumó inesperadamente. Había pasado años intentando encontrar explicaciones racionales para lo sucedido a sus amigos, pero ahora que la verdad estaba ante él, la realidad parecía más confusa que nunca. El hecho de que José estuviera vivo y escondido implicaba que alguien o algo le había hecho esto. Lo que comenzó como un simple caso de persona desaparecida, ahora parecía más bien un reflejo de los fallos de Tomás como amigo. No había protegido a José. No se había dado cuenta de que su amigo estaba perdido en las sombras de una ciudad que nunca se cuestionó lo sucedido. Y para Tomás, esto era una herida profunda. Pero al mismo tiempo, sentía que tal vez era hora de enmendar sus errores. Necesitaba afrontar de nuevo su miedo a fracasar. La ciudad de Jalisco había cambiado para siempre. El misterio no solo radicaba en José y su supervivencia, sino en el mismo sistema que había fracasado en la búsqueda de la verdad. Y Tomás sabía que ahora tenía la responsabilidad de llegar hasta el final. En el pasado, había dado su palabra de que haría justicia por José. No podía retractarse. Era su oportunidad de cumplir por fin lo que debió haber hecho hacía 36 años.
Mientras tanto, Laura se enfrentaba a un desafío distinto. Para ella, la investigación siempre había sido cuestión de lógica, estrategia y resolución de problemas mediante la tecnología. Pero el misterio de los Hernández ponía a prueba todas sus creencias. La revelación de que José estaba vivo sacudió su percepción del mundo, su propia visión de la ética y la moral. Como experta en tecnología, creía que todo tenía una explicación, pero ahora se encontraba en terreno desconocido. ¿Qué haría con la información que ahora tenía? José estaba escondido y sabía que descubrir la verdad no solo implicaría resolver un caso, sino también afrontar profundas cuestiones morales. El dilema de Laura no era solo profesional, era personal. Sentía que la arrastraban a una lucha interna, una batalla entre la razón y los sentimientos. Tras haber dedicado tanto tiempo a investigar la vida de la familia Hernández, había empezado a identificarse con su sufrimiento. Existía una conexión entre ella y quienes buscaban respuestas, algo que la hacía más vulnerable de lo que jamás había imaginado. Y con cada nueva pista sentía con más fuerza que su vida se transformaba de maneras que escapaban a su control. Ya no solo resolvía un misterio, buscaba una verdad que redefiniría todo lo que sabía sobre la justicia. El hallazgo del cuaderno de Javier Hernández, con sus notas fragmentadas y la frase repetida «volverán», parecía ahora un reflejo de las vidas de Tomás y Laura. Ambos intentaban recuperar algo perdido: amistad, verdad o paz interior. La ciudad de Jalisco, con sus habitantes desconfiados y temerosos, presenciaba un cambio, pero este cambio no era solo una revolución en el misterio. Era una transformación interna en cada uno de los involucrados. La verdad que salía a la luz no solo trataba de la supervivencia de José, sino también de los fracasos y las pérdidas de todos los que, de alguna manera, participaban en esta búsqueda. El tiempo se agotaba y la presión se volvía insoportable. Pero Tomás y Laura tenían la creciente sensación de que empezaban a comprenderse mejor. La necesidad de descubrir la verdad, de enmendar los errores del pasado, los unía ahora de una forma que trascendía la investigación. En su relación había algo más que profesional: respeto, comprensión mutua y un apoyo cada vez mayor, como si ambos estuvieran lidiando con los mismos fantasmas. Para Tomás, superar esto significaba por fin encontrar a José, abrazarlo y comprender lo que realmente le había sucedido a la familia. Era una oportunidad de redención, de reparar su amistad y de hacer justicia a aquellos que habían sido olvidados. Sentía que, a diferencia de su juventud, cuando no había podido salvar a su amigo, ahora podía enmendar ese error. La ciudad estaba a punto de cambiar, y sabía que él sería el responsable de contar la historia de José, que había permanecido silenciada durante tanto tiempo. Laura, por su parte, ya no podía ver la verdad de forma fría e impersonal. Se sentía más conectada con el sufrimiento ajeno, y su visión se estaba moldeando a partir de la experiencia que estaba viviendo. La lógica en la que antes confiaba se veía desafiada por emociones y cuestiones éticas que no había previsto. En el fondo, sabía que, independientemente de la respuesta final, su vida jamás volvería a ser la misma. Había aprendido a respetar los límites de la razón, y ahora la verdad sería algo más que una solución matemática. El viaje de Tomás y Laura había llegado a su punto más crítico. No había vuelta atrás, habían superado la incertidumbre. Ahora era el momento de afrontar lo que se ocultaba tras el misterio, de mirar a José a los ojos y finalmente desentrañar lo sucedido en Jalisco 36 años atrás. No se trataba solo de una investigación, era una misión de supervivencia para todos los involucrados. El misterio los consumía por completo. Mientras el sol se ponía sobre Jalisco, la otrora tranquila ciudad se preparaba para un desenlace que lo cambiaría todo.
Tomás y Laura sabían que estaban a punto de presenciar algo trascendental, algo que jamás habían imaginado posible. El misterio de los Hernández, que parecía un simple caso de desaparición, se revelaba ahora como una historia de secretos, mentiras y, sobre todo, de supervivencia. La revelación de que José estaba vivo, oculto durante más de 30 años, había sido el punto de inflexión. Pero para ambos, la verdad aún parecía lejana. La tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. La ciudad parecía respirar con dificultad, como si supiera que lo que estaba a punto de revelarse no sería bueno para nadie. Tomás, por su parte, ya había tomado una decisión. Sabía que la única manera de traer paz para él y para todos los involucrados era encontrar a José y descubrir finalmente qué le había sucedido realmente a la familia Hernández. Pero había un obstáculo. La montaña, el lugar que Rafael había mencionado con tanto misterio, se convirtió ahora en el centro de la investigación. Tomás y Laura se habían preparado para visitar la región, pero a medida que se acercaba el día de la partida, el miedo comenzó a apoderarse de ellos. No era solo el miedo a lo que pudieran encontrar, sino el miedo a que lo que descubrieran allí fuera más de lo que pudieran soportar. La verdad sobre la familia Hernández, sobre José, estaba a punto de salir a la luz. Y con ella, muchos secretos de la ciudad, cuidadosamente ocultos durante tanto tiempo, podrían revelarse. Laura, por muy racional que fuera, no podía evitar sentir inquietud. Cada descubrimiento parecía empujarlos al borde del abismo, y desconocía lo que les esperaba. La relación con Tomás, que antes parecía una simple colaboración profesional, ahora se estaba profundizando. Juntos se enfrentaban a algo que los ponía a prueba tanto individualmente como en equipo. La amistad que había florecido entre ellos se había convertido en el fundamento de todo. Pero ¿qué significaba esto para el futuro? Y, aún más importante, ¿qué haría la ciudad cuando la verdad saliera a la luz? En su última noche en Jalisco, antes de partir hacia la sierra, Tomás no pudo dormir. Recorrió la casa de su infancia, donde los recuerdos del pasado parecían cobrar vida. Las calles desiertas, el susurro de las hojas con el viento, todo parecía haber cambiado, como si la ciudad estuviera a punto de entrar en una nueva era. Pero Tomás no podía ignorar la sensación de que algo estaba a punto de estallar, algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Al amanecer, los dos emprendieron la marcha hacia la montaña, con los nervios a flor de piel. El sendero era sinuoso y estaba cubierto de densa vegetación, y la sensación de soledad era casi palpable. Se dirigían hacia algo desconocido, un lugar que, si bien sabían que podía ser la clave para resolver el misterio, también sabían que albergaba el potencial de revelar secretos que tal vez nunca se borrarían. De camino, Tomás y Laura comenzaron a reflexionar sobre los acontecimientos que los habían llevado hasta allí. La búsqueda de José, las imágenes del dron, la libreta de Javier, las conversaciones con los vecinos. Todo parecía encajar, pero aún faltaba una pieza. ¿Qué había sucedido realmente aquella noche de 1987 cuando la familia desapareció? ¿Y cómo pudo José permanecer oculto tanto tiempo sin que nadie lo supiera? Estas ideas los atormentaban, pero a pesar de sus dudas, ambos sabían que no había vuelta atrás. Estaban a punto de cruzar una línea que, una vez cruzada, los enfrentaría a una verdad que lo cambiaría todo. La montaña se alzaba allí, imponente y silenciosa, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Con cada paso que daban, la tensión aumentaba. Tomás y Laura estaban a punto de enfrentarse a algo imprevisto. No se trataba solo de resolver un misterio. Era descubrir un oscuro pasado que había moldeado la ciudad de Jalisco de maneras inimaginables. Estaban a punto de adentrarse en territorio desconocido, donde lo que encontraran no solo alteraría sus vidas, sino que podría destruir la paz de toda la ciudad.
Y en el fondo, una pregunta los atormentaba. ¿Qué habían aprendido hasta entonces? ¿Estaban preparados para la verdad que la montaña guardaba? ¿O acaso la verdad los consumiría del mismo modo que había consumido la ciudad? La sierra de Jalisco se alzaba ante Tomás y Laura como un muro implacable, custodiando los secretos de una ciudad que, hasta entonces, parecía haberse construido sobre los cimientos de la ignorancia. Pero lo que estaban a punto de descubrir en aquel lugar desolado no era algo que la ciudad pudiera simplemente ignorar u olvidar. Estaban a punto de revelar la verdad, no solo sobre la desaparición de la familia Hernández, sino sobre todo lo que había permanecido oculto durante generaciones. El aire se sentía pesado mientras Tomás y Laura ascendían por el sendero empinado. El eco de sus pasos resonaba en el denso bosque, interrumpido solo por el susurro del viento y el crujido de las hojas secas bajo sus pies. La tensión era casi palpable, y ambos sabían que estaban a punto de llegar a un punto sin retorno. La montaña, con sus largas sombras y senderos serpenteantes, parecía extenderse hasta el infinito, y cada paso que daban se sentía como una última oportunidad para comprender qué les había sucedido realmente a José y a su familia. La última noche antes del ascenso final estuvo marcada por pesadillas. Tomás soñó con una figura que lo observaba desde la cima de la montaña. Una silueta enigmática que lo seguía de cerca, como si siempre estuviera un paso por delante. Laura, por su parte, soñó con un cuaderno abierto cuyas páginas se pasaban solas, revelando palabras que no comprendía, pero que la sumieron en una creciente desesperación. Al llegar a la cima, el paisaje que se extendía ante ellos era desolador. La densa vegetación había dado paso a una zona árida, con apenas unas pocas piedras esparcidas por el suelo. Era una tierra olvidada, como si nadie la hubiera pisado en años. En el centro, una pequeña cabaña estaba parcialmente derrumbada, con la madera podrida y las ventanas rotas, pero aún así parecía lo suficientemente intacta como para ocultar algo. Tomás y Laura intercambiaron miradas. Sabían que estaban cerca, pero aún no comprendían del todo qué esperaban encontrar allí. El miedo los invadía, pero también sentían una gran urgencia. Necesitaban saberlo, aunque eso significara enfrentarse a algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Al entrar en la cabaña, el aire estaba cargado de una mezcla de moho y madera podrida. Los fragmentos de vidrio en el suelo reflejaban la luz del sol que se filtraba por las grietas de la pared, y a medida que avanzaban, el silencio parecía hacerse cada vez más profundo, casi opresivo. Fue entonces cuando Tomás vio lo que nadie esperaba, una figura encapuchada sentada en un rincón oscuro de la cabaña. Estaba inmóvil, pero sus ojos, que brillaban intensamente, reflejaban la luz ambiental. «José», murmuró Tomás, sin poder creer lo que estaba viendo. La figura no se movió de inmediato, pero pronto alzó la cabeza, revelando un rostro que, aunque envejecido, aún conservaba los inconfundibles rasgos del hermano perdido de Mariana. Pero algo no andaba bien. Los ojos de José no mostraban el alivio que Tomás esperaba. En cambio, había una frialdad inusual, como si estuviera observando algo más que a los dos intrusos en su cabaña. Parecía esperarlos. ¿Nos viste?», preguntó Laura con voz temblorosa. Sabía que algo andaba mal, pero no encontraba las palabras. ¿Por qué estaba José allí, vivo, pero sin moverse para abrazar a sus amigos de la infancia? José finalmente se puso de pie, con movimientos lentos, casi mecánicos. Miró a Tomás con la mirada perdida y luego habló, su voz ronca rompiendo el silencio de la cabaña. «¿De verdad creéis que me estaba escondiendo? No, estaba esperando». Su voz tenía un tono extraño, como si estuviera hablando de algo mucho más antiguo de lo que cualquiera de ellos pudiera comprender.
Tomás dio un paso al frente. La angustia en su rostro se transformó en una mezcla de sorpresa y comprensión. ¿Esperando? Pero José, ¿por qué no te has presentado? ¿Qué le ha pasado a tu familia? José se quedó mirando el vacío que tenían detrás y por un momento pareció perdido en sus pensamientos. La familia que conoces no es la mía. No me escondieron. Me dejaron aquí para proteger algo que todavía no entiendes. Lo que siguió fue una revelación que nadie pudo haber previsto. José habló de un antiguo pacto, un oscuro secreto guardado durante generaciones por la familia Hernández, que involucraba la montaña y la ciudad. No se escondía, sino que cumplía un papel que le había legado su padre, un secreto transmitido a través de los años, una promesa de permanecer allí, esperando el momento oportuno para revelar la verdad. Su supervivencia no fue casualidad, formaba parte de algo mucho mayor, algo que involucraba la esencia misma de la ciudad de Jalisco. Luego reveló el nombre de la persona detrás de todo, Rafael. El hombre que los había guiado durante la investigación, de hecho, llevaba décadas vinculado al secreto, actuando como una especie de guardián del pacto, y su presencia durante la investigación no había sido casual. La ciudad, sus habitantes e incluso las propias investigaciones estaban atrapados en este ciclo de secretos sin darse cuenta. La verdad que buscaban estaba siendo protegida por personas más cercanas de lo que jamás hubieran imaginado. Antes de que Tomás y Laura pudieran reaccionar, José desapareció en la oscuridad de la cabaña, como si nunca hubiera estado allí. Se enfrentaban a la verdad, pero ahora la ciudad de Jalisco jamás volvería a ser la misma. Cuando Tomás y Laura salieron de la cabaña, el peso de la verdad los perseguía como una sombra indeseada. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas sobre la desaparición de una familia, los conducía ahora a un terreno más oscuro y profundo de lo que nadie hubiera podido imaginar. Jalisco, la tranquila ciudad que parecía haber guardado sus secretos durante tanto tiempo, se encontraba ahora al borde de una revolución interna. Ya no se trataba de una desaparición sin resolver, se trataba de un pacto que había moldeado la ciudad de maneras que nadie podía comprender del todo. La mirada de José, mientras desaparecía en la oscuridad de la cabaña, quedó grabada en la mente de Tomás. No sabía cómo asimilar las palabras que acababa de oír, cómo conciliar la imagen de su amigo de la infancia con la compleja verdad que acababa de revelarse. El que siempre había creído que la búsqueda de la verdad era la clave para comprender el mundo, se encontraba ahora ante un dilema ético y moral. ¿Cómo contar esta historia sin destruirlo todo a su alrededor? Laura, a su lado, sentía el peso de la misma responsabilidad. Ella, que siempre se había guiado por la lógica y la razón, ahora se encontraba perdida en un laberinto de secretos y pactos que escapaban a la comprensión humana. Pero sobre todo, sentía un profundo dolor por la ciudad de Jalisco, por las vidas que habían sido moldeadas por una verdad que nadie podía conocer sin pagar un precio. La revelación de José era solo una parte de una historia más amplia, y sabía que, hicieran lo que hicieran después, nada volvería a ser igual. Pero mientras regresaban a la ciudad, una sensación de resignación los invadió a ambos. Habían cumplido su misión, pero la verdad ahora pesaba más que nunca. Sus seres queridos, e incluso desconocidos, estaban atrapados en un ciclo del que no podían escapar. Jalisco, como ciudad, ya estaba irrevocablemente marcada por este secreto. La búsqueda de la verdad, por noble que fuera, ahora les dejaba más preguntas que respuestas. En los días siguientes, Tomás y Laura guardaron silencio sobre su descubrimiento. La ciudad de Jalisco pareció, por un instante, respirar aliviada, como si, a pesar de la revelación, la vida continuara su silencioso e inevitable curso. Pero para ellos, el cambio fue profundo. Lo que le había sucedido a la familia Hernández y lo que José representaba
no eran meros incidentes aislados. Era un reflejo de cómo la historia de una ciudad puede estar marcada por secretos ancestrales y cómo quienes buscan la verdad a menudo terminan descubriendo más de lo que quisieran saber. Tomás sabía que algún día tendría que escribir la historia. No podía ocultar lo que había descubierto, pero por ahora prefería esperar. A veces pensaba que quizás sería mejor dejar el misterio en paz, no por falta de valor, sino porque la verdad, por importante que fuera, también tenía el poder de destruirlo todo a su alrededor. Y quizá algunas verdades no estaban destinadas a ser reveladas. Laura, por su parte, continuó con su vida, pero con una nueva conciencia. El trabajo, la razón, todo parecía haber perdido parte de su brillo. Sabía que había algo más en juego, algo que trascendía la lógica. El misterio de José, el pacto con Rafael, la historia de Jalisco, todo eso se había convertido en parte de su ser, algo que no podía abandonar. Mientras la ciudad de Jalisco retomaba su tranquila rutina, Tomás y Laura sabían que, aunque el caso Hernández se había resuelto, la verdadera historia de esa ciudad jamás se contaría por completo. Y tal vez, durante un buen tiempo, eso fuera lo mejor. Años después, la ciudad de Jalisco continuaba su tranquila rutina, pero una sombra se cernía sobre ella, una verdad que nadie se atrevía a tocar. Tomás, ya anciano, escribió su última crónica sobre la ciudad, sin revelar jamás los secretos que guardaba. Laura, distante, se mudó a una ciudad lejana, pero siempre recordó la montaña, la cabaña y el pacto que habían guardado. José, perdido en los recuerdos de su familia, jamás fue encontrado. El misterio de Jalisco, como tantos secretos, permaneció enterrado, esperando al próximo corazón valiente que se atreviera a desenterrarlo. Ahora que conoces el misterio de Jalisco, queremos saber tu opinión. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Tomás o Laura? ¿Crees que algunas verdades deberían permanecer ocultas para siempre? Deja tus comentarios abajo y comparte esta historia con tus amigos. Quién sabe, tal vez ellos también tengan el valor de desenterrar secretos que podrían cambiarlo todo. No olvides suscribirte para más historias llenas de misterios y revelaciones. ¿Qué sucederá después? Solo el tiempo lo dirá.